ponerse de acuerdo, ¿no? Concertar con sus asesores con el propósito de engañarle a las autoridades jurisdiccionales información errónea, equivocada, con el propósito de evitar su responsabilidad, es delito. Y que provenga de una autoridad es más grave todavía. Concertar entre personas para dar falsa información a las autoridades en un proceso de investigación es delito. En ese mismo sentido, ponerse de acuerdo para alterar información de qué personas entran a un palacio de gobierno, al palacio de gobierno más importante del Perú, negando o moviendo información diciendo de que no fueron tantas concurrencias al palacio de gobierno, sino 2, 3, ¿no? Y decirle, no, tú tienes que decir esto. Eso dice mucho cuando proviene de una autoridad. Y acá lo que pasa es un tema de principios. Cuando uno niega a un amigo, al amigo no se le niega, aún en sus peores situaciones y circunstancias. Estimado Sebastián, si el presidente, en uso sagrado de reconocer a los amigos, aún en los peores momentos, debió haber dicho en esta situación al señor Richard Swing, si lo conozco, él es mi amigo, tiene los pergaminos, tiene la formación, tiene la experiencia y se merece estar en tal ministerio. Y ahí acababa el tema, porque era su responsabilidad, que no tenía la capacidad, no tenía la Contraloría General de la República, le iba a hacer la recomendación, mira, iba a hacer el hallazgo y la observación y le iba a pedir la implementación del correctivo. ¿En qué concluye el correctivo? Que le resuelvan o le rescindan el contrato. Pero no, pues la primera autoridad no quiso caer en la desvergüenza de haber pedido la contratación de alguien que no tenía el nivel académico o de estudios para ser contratado. Pero ahí quedaba. No había generación de crisis, no había generación de hechos delictuosos, como hoy día se han creado tontamente, hoy día en el cual el Perú necesita de la solución de una lucha frontal con la pandemia que hoy día lamentablemente nos azota a todos nosotros. ¿Un poco de lealtad le faltó al presidente de la República para con este señor Richard Swing? Definitivamente que sí, al amigo no se le niega. Si mi amigo es delincuente, pues diré, pues es delincuente, pero no dejo de negar su condición de amigo. ¿Por qué? Si mi amigo no reúne los requisitos, diré, es mi amigo, no reúne los requisitos, amigo, tú entenderás que no tiene los requisitos, ya te apoyé, ya te observaron, te tendrás que ir. Pero no se le niega burdamente como se le ha negado a un amigo, y dice mucho de la falta de lealtad que tiene para con sus amigos, de la falta de lealtad que tiene para con sus allegados. Imagínense usted la falta de lealtad que le debe tener al pueblo peruano, y los resultados se ven ahora. El modo y forma de la falta de lealtad es no haber tenido una lucha frontal de Estado contra el tema de la pandemia. De verdad que nace mucho por ahí, y eso es lo que hace lamentablemente que se haya generado esta crisis. Y él no lo niega, que dice que esto ya lo sabía desde Fiestas Patrias. Si él lo sabía esto, ¿por qué no salió a aclarar, entre comillas, antes de? ¿Crees tú que ahí hubo una falla de parte del mismo presidente de la República al haber salido ayer? Y por último, no ha dicho nada, o sea, ni siquiera lo niega, no dice nada, pero como que le echa la culpa al Congreso, que es una patraña, es audios editados, etcétera, etcétera. Y ayer haciendo uso de la palabra con el mensaje a la nación, vuelve a pechar y a confrontar al Congreso como si el Congreso hubiese generado, ¿no?, estas conversaciones, como si el Congreso hubiese generado estas concertaciones de ponerse de acuerdo con el mismo presidente y sus asesores para cometer hechos delictuosos. En realidad, bien le dice hecho al Perú y al presidente pedirle disculpas al Perú, pedirle perdón al Perú, no por una desatinada conversación que tuvo con sus asesores, y solucionado el tema. Sin embargo, sale a decir nuevamente que el Congreso se ha puesto de acuerdo, que el Congreso quiere perjudicarlo, fuerzas negras extrañas del más allá quieren que su gobierno no concluya, pero por favor, y eso definitivamente amerita la acción de control político del Congreso de la República, de admitir a trámite la moción, ¿no?, de vacancia
que se ha presentado contra este presidente que lamentablemente es el que genera crisis en los peores momentos de la historia republicana peruana. Como abogado y como congresista, ¿está en la facultad del Congreso de vacar al presidente de la República? Totalmente. No lo digo nosotros, hay constitucionalistas que lo están diciendo, ¿no? Pero que esta se va a supeditar definitivamente a una serie de evaluaciones, de calificaciones, de informes, de indagaciones, para poder determinar la responsabilidad. Y si este comportamiento, tenemos que escuchar al presidente también, pues tiene que llegar al fuero congresal y hacer su defensa, y que convenza a la representación nacional y diga pues que su conducta no amerita una sanción de esta naturaleza. Adelantar ahorita un juicio, es decirle lo vamos a vacar, no es mi posición. Lo vamos a escuchar a los testigos, vamos a escuchar los informes, vamos a hacer una reevaluación de estos audios, y ella nos llevará a la conclusión de un análisis objetivo y justo. ¿Y de qué tiempo vamos a esperar todo esto? ¿Hay un tiempo limitado, congresista? Lamentablemente no es un tiempo que depende de lo que el día se apruebe en la admisión de la censura de vacancia, que empieza de aquí 1 hora y media, 2 horas, y del acuerdo que se tenga que tomar. Normalmente no debe demorar mucho tiempo. Ahora puede durar 3 días, puede durar 3 días, como puede durar máximo 10 días, pero eso depende, y la situación se puede agravar porque se escucha, ¿no?, de que hay otros testigos, se escucha de que puede salir otro audio más dilapidador, se escucha de tantas cosas, que para eso precisamente se apertura este estadio de la moción de vacancia. La moción de vacancia no es sino una etapa en la cual se aperturan, ¿no?, la audiencia para escuchar a todas las partes, para escuchar a todos los informes, para escuchar a todos los testigos, para escuchar al agraviado, para escuchar al presidente en este caso, ¿no? Y luego de ello, de los informes, si logra convencer a la representación nacional, los congresistas tomarán la decisión que corresponda. Esta debe ser siempre arreglada a ley y siempre dentro de los cánones de nuestra norma constitucional. A ella nos supeditaremos y ella respetaremos. ¿Y dentro de la norma constitucional está precisamente tipificado este caso por la cual pretenden vacar al presidente? No pretendemos vacar al presidente, es una corrección que te hago con todos los respetos que tenemos. Es un estado en el cual vamos a escuchar al presidente y sobre cuyo resultado nosotros vamos a tener que actuar en ejercicio de la norma constitucional. Si es que la norma constitucional, el resultado nos dice que el presidente no adecúa su conducta a la vacancia, no se vacará. Sin embargo, si el presidente no logra convencer a la representatividad y acredita que ha habido constantes engaños, mentiras, sistemáticamente a la población, ¿no?, su conducta se adecuará pues a una incapacidad, ¿no?, moral permanente. O sea, esa es la que nosotros tenemos que deligar. ¿Hay incapacidad moral permanente o no hay capacidad moral permanente? Y eso tiene que demostrar la sucesión de hechos en la cual se ha dado esta situación del presidente, y es la que nosotros vamos a tener que escuchar, seguir, preguntar en este estadio de la moción que empieza a partir del día 10 de la mañana. En el supuesto de proceder todos estos casos en contra del presidente de la República y van precisamente al tema de la vacancia, ¿qué tiempo hay que esperar como para las elecciones generales que están anunciadas para el próximo 11 de abril? ¿Se adelantan? ¿Se respetan? Qué lamentable que a puertas de una elección estemos pensando en una convocatoria ya no hecha por el presidente de la República, sino por quien pueda sucederlo, en este caso Manuel Merino de Lama, ¿no? Hay una convocatoria ya oficial, debería ser una convocatoria dentro de los próximos 6 meses, manda la norma constitucional, y eso tendría que ser materia de un nuevo análisis, de una nueva situación política generada por esta crisis, y en el supuesto caso se pueda dar el tema de la vacancia de este presidente que hoy día no gobierna.